Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismear, analizar y celebrar el mundo de las series que nos roban el corazón. Hoy, tenemos un plato fuerte, un guiso picante de cumpleaños, rumores y, por supuesto, dramas que nos tienen al borde del asiento. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andercel, un cumpleaños que hizo temblar las redes y la posibilidad de un nuevo romance que podría estar naciendo en el set de Kalikusu. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones semanales. Tenemos análisis profundos, rumores jugosos, noticias exclusivas y, por supuesto, muchísima pasión por las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones. El cumpleaños de Andercel siempre es un acontecimiento en el mundo del entretenimiento turco. La talentosa actriz, conocida por su belleza y su carisma, no deja indiferente a nadie. Este año las celebraciones alcanzaron otro nivel, no solo por la magnitud de la fiesta, sino por las insinuaciones, las miradas y, sobre todo, la ausencia que resonó con más fuerza que cualquier presencia. La prensa rosa, como siempre, estuvo al acecho buscando la foto perfecta, la declaración explosiva, el gesto revelador. Y aunque la fiesta fue un derroche de glamour y alegría, la sombra de un nombre pairaba sobre el evento, Kerem Bürsin. Nos referimos, claro está, a Kerem Bürsin. El galán turco expareja de Hande ha sido el centro de atención durante los últimos días, alimentando rumores de una posible reconciliación, o incluso, de una nueva relación. ¿Con quién? Pues eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de centrarnos en el chismorreo, vamos a analizar con lupa la nueva serie que Hande protagoniza, Kalikusu. Una serie que desde su anuncio ha generado una enorme expectativa entre los fans del género. No solo por la popularidad de Hande, sino también por la historia clásica que adapta, y por la promesa de una producción de alta calidad que promete respetar la esencia del relato original a la vez que le inyecta una dosis de modernidad. Kalikusu, que significa reina de la primavera, o pájaro charlatán, es una adaptación de una novela clásica turca. Si bien no es la primera vez que esta historia llega a la pantalla, esta nueva versión promete ser fresca, moderna y sobre todo, llena de drama. El género principal es el drama romántico pero con toques de comedia y, sin duda, mucho melodrama turco del bueno. Andercel interpreta a Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado. Allí se enamora de su primo Kamran, interpretado por Burak Deniz. La elección de Burak Deniz para el papel de Kamran ha sido particularmente comentada. Si bien es un actor consagrado con una sólida trayectoria, su estilo interpretativo y su química con Andercel eran una incógnita hasta el momento del estreno de los primeros avances. La trama es un clásico de amor prohibido con obstáculos, secretos familiares y, por supuesto, mucha pasión contenida. Feride es un personaje complejo, una joven independiente y rebelde, pero también vulnerable y soñadora. Andercel ha demostrado una y otra vez su capacidad para dar vida a personajes femeninos fuertes y conmovedores, y esta no parece ser la excepción. Burak Deniz, por su parte, aporta el atractivo y el misterio necesarios para encarnar a Kamran. Los primeros episodios de la serie han sido recibidos con entusiasmo por la crítica y el público, destacando la cuidada ambientación, el vestuario impecable y las actuaciones convincentes del elenco principal. Ahora bien, volviendo al tema que nos ocupa, el cumpleaños de Hande y la misteriosa ausencia de Kerem. Las redes sociales estallaron cuando se publicaron fotos y vídeos de la fiesta. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos estaban allí. Pero, ¿dónde estaba Kerem? Esa fue la pregunta que se hicieron todos los fans. Algunos argumentaron que Kerem y Hande son amigos y que su presencia no era obligatoria. Otros, más suspicaces, afirmaron que su ausencia era una confirmación de que algo más grande se estaba gestando. Los rumores se intensificaron cuando, días después del cumpleaños, Kerem fue visto cenando con una misteriosa mujer en un exclusivo restaurante de Estambul. Las fotos, tomadas por paparazzi, circularon rápidamente por las redes sociales, alimentando las especulaciones sobre una nueva relación. Y es aquí donde entra en juego el rumor de un nuevo romance en el set de Kalikusu. ¿Será que la química entre Hande y Burak ha trascendido la pantalla? Las miradas, las sonrisas y los gestos cómplices entre los dos actores durante las grabaciones no han pasado desapercibidos para los fans más observadores. Y claro, la ausencia de Kerem solo ha avivado las llamas del rumor. Los medios turcos han publicado artículos especulando sobre la cercanía entre Hande y Burak,
citando fuentes anónimas cercanas a la producción. Según estas fuentes, los actores pasan mucho tiempo juntos fuera del set, compartiendo comidas y saliendo a divertirse con otros miembros del equipo. Pero antes de dar por sentado que Ande ha encontrado el amor en brazos de Burak, vamos a recordar otra serie que marcó un antes y un después en su carrera, Senkalkam. Una serie que no solo catapultó la fama de Ande a nivel internacional, sino que también dio origen a una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, Anker. Senkalkam, o Llamas a mi puerta, fue un auténtico fenómeno mundial. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, conquistó a audiencias de todo el mundo gracias a su frescura, su humor y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La serie fue traducida a decenas de idiomas y se convirtió en un éxito de rating en numerosos países, consolidando a Hande y Kerem como estrellas globales. En Senkalkam, Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Kerem, por su parte, encarna a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y distante. Por un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que están comprometidos. Lo que empieza como un simple juego pronto se convierte en algo mucho más real. La relación entre Eda y Serkan, llena de altibajos, momentos cómicos y escenas románticas, cautivó al público, que se identificó con sus luchas y celebró sus triunfos. La serie fue un éxito rotundo no solo por su trama entretenida, sino también por la química innegable entre Hande y Kerem. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de la pareja, que compartían momentos de su vida personal con sus fans. Sin embargo, su relación llegó a su fin, dejando a los fans con el corazón roto. La noticia de su ruptura fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de sus seguidores, que esperaban que su amor durara para siempre. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación y analizan cada gesto, cada palabra, cada mirada en busca de señales de un posible regreso. Incluso algunos fans han creado cuentas en redes sociales dedicadas a analizar la relación entre Hande y Kerem, buscando pistas que indiquen una posible reconciliación. Volviendo al tema de Kalikusu, es importante recordar que las series turcas a menudo crean una dinámica de cercana amistad entre los actores. La convivencia durante largas jornadas de grabación, los ensayos y la preparación de los personajes fomentan la creación de lazos fuertes. Por lo tanto, es posible que la relación entre Hande y Burak sea simplemente una bonita amistad. La industria televisiva turca es conocida por su ambiente familiar y la camaradería entre los miembros del elenco. Sin embargo, no podemos negar que la química en pantalla es palpable. Los fans de Kalikusu no dejan de comentar la complicidad entre Feride y Kamran, y muchos ya se han declarado fans de la pareja. ¿Será que esta química traspasará la pantalla, como ocurrió con Hande y Kerem en Senkalkam? Solo el tiempo lo dirá. Los próximos episodios de Kalikusu serán clave para determinar si la relación entre Hande y Burak se limita a una simple amistad o si existe algo más profundo entre ellos. Pero mientras tanto vamos a explorar otra serie que, aunque no está directamente relacionada con Hande o Kerem, sí comparte elementos temáticos interesantes, Afili Aşk. Una serie que, a pesar de no haber alcanzado la misma popularidad que Senkalkam, ofrece una perspectiva interesante sobre las relaciones amorosas que surgen en circunstancias inusuales. Afili Aşk es una comedia romántica protagonizada por Alar Ertuğrul y Burcu Özberk. La serie cuenta la historia de Kerem, un joven rico y despreocupado que se ve obligado a casarse con Ayşe, una joven humilde y trabajadora, para evitar un escándalo familiar. La trama de Afili Aşk, aunque con un tono más ligero, explora temas como el choque de clases sociales, los prejuicios familiares y la búsqueda del verdadero amor. Al igual que en Senkalkam, lo que empieza como un matrimonio por conveniencia, pronto se convierte en algo más real. Kerem y Ayşe se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. La serie es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas y cómo puede transformar a las personas. La química entre Alar Ertuğrul y Burcu Özberk fue uno de los principales atractivos de la serie, logrando conectar con el público y generar momentos cómicos y emotivos. Si bien Afili Aşk no tiene el mismo impacto mediático que Senkalkam o Kalikusu, sí comparte algunos elementos temáticos con estas series. La idea de un amor que surge de una situación inusual,
la química entre los protagonistas y la lucha contra los prejuicios sociales son temas recurrentes en las telenovelas turcas. Estos temas resuenan con el público, que se identifica con las historias de amor y superación personal que se presentan en estas series. Y hablando de prejuicios sociales, es importante recordar que las relaciones entre actores y actrices a menudo están sujetas a un escrutinio público intenso. Los fans tienen expectativas, los medios de comunicación especulan y los propios actores se ven presionados para mantener una imagen pública determinada. El mundo del espectáculo es conocido por su competitividad y la presión constante sobre los artistas, que deben lidiar con la fama y el juicio público. En el caso de Hande Erçel, su relación con Kerem Bürsin la convirtió en una de las actrices más mediáticas de Turquía. Su ruptura fue un duro golpe para los fans, que siguen esperando una reconciliación. Ahora, con el estreno de Kalikusu y los rumores de un posible romance con Burak Deniz, la presión mediática sobre Hande se ha intensificado. Hande ha declarado en varias ocasiones que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, pero la atención mediática sobre ella es inevitable. Es importante recordar que Hande es una persona, con sus propias emociones y sentimientos. Tiene derecho a rehacer su vida, a enamorarse y a ser feliz, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarla en sus proyectos profesionales y personales. El apoyo de los fans es fundamental para los artistas, que encuentran en su público una fuente de motivación y aliento. Volviendo a la pregunta inicial, ¿nace un nuevo amor en el set de Kalikusu? La respuesta por ahora es incierta. Los rumores son solo eso, rumores. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Quizás haya algo más entre Hande y Burak, o quizás solo sea una bonita amistad. Solo el tiempo lo dirá. Los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la relación entre Hande y Burak, tanto dentro como fuera de la pantalla. Lo que sí es seguro es que Kalikusu promete ser una serie emocionante, llena de drama, romance y pasión. Hande Erçel y Burak Deniz son dos actores talentosos y carismáticos, y su química en pantalla es innegable. Si son fans de las telenovelas turcas, no se pueden perder esta serie. La serie ha generado una gran expectativa entre los fans del género, que esperan con ansias cada nuevo episodio. Y por supuesto seguiremos atentos a cualquier novedad sobre la vida amorosa de Hande Erçel. Si hay reconciliación con Kerem, romance con Burak o cualquier otra sorpresa, aquí estaremos para contárselo. Mantendremos informados a nuestros seguidores sobre cualquier novedad relacionada con la vida personal y profesional de Hande Erçel. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del cumpleaños de Hande Erçel, los rumores de un nuevo romance y el estreno de Kalikusu. Hemos intentado analizar la situación desde todos los ángulos, ofreciendo diferentes perspectivas y evitando caer en conclusiones precipitadas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Burak hacen buena pareja? ¿Aún sueñan con una reconciliación con Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido de calidad que se ajuste a sus gustos e intereses. Y antes de despedirme les recuerdo que pueden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones semanales. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofreciendo contenido de calidad sobre el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.